Las etapas de desarrollo consideradas más difíciles, puesto que existen varios cambios profundos. Estos cambios profundos, a su vez, están determinados por distintos factores y características. ¿Cuáles son? Factores biológicos, psicológicos, sociales, físicos y ambientales. La pubertad constituye un juicio donde existe una rápida madurez física, los cuales van a producir cambios hormonales y corporales, que tienen lugar principalmente durante la adolescencia temprana, que se manifiesta dando las principales manifestaciones o cambios físicos y biológicos en el adolescente. Los factores determinantes de la pubertad se incluyen la nutrición, la salud, la herencia genética y la masa corporal. El aumento de estatura y peso, así como la madurez sexual, son algunas de las transformaciones físicas más evidentes que se producen durante la pubertad. Además de sufrir cambios físicos, los adolescentes también sufren una nueva faceta, que es el dominio de los nuevos sentimientos sexuales y su formación de una identidad sexual. A lo largo de este proceso incluyen aprender a gestionar los sentimientos sexuales, desarrollar nuevas formas de intimidad y habilidades necesarias para regular el comportamiento sexual, evitando consecuencias indeseables. Además de los cambios físicos relacionados con la pubertad y la sexualidad, el cerebro de los adolescentes también experimenta numerosas transformaciones como cambios evolutivos, que se producen en las áreas del cerebro responsables de las emociones y de las funciones cognitivas superiores. Sin embargo, también existen problemas en la adolescencia como puede afectar su múltiple desarrollo, como son las drogas, ya que resulta el uso preocupante de estas sustancias como forma de huir del estrés, puesto que interfieren en su desarrollo de capacidades necesarias para enfrentarse al estrés y la toma de decisiones de forma responsable. Otro tipo de factor de riesgo importante son los trastornos alimentarios, puesto que se convierten en un riesgo serio para estos adolescentes, especialmente para las chicas, que presentaban ideas negativas acerca de sus cuerpos o pretendían parecerse a las imágenes femeninas que aparecían en los medios de comunicación. Sin embargo, una forma de evitar que caigan en alguno de estos problemas es necesario la adopción temprana de patrones de conducta saludables, como son el consumo de comida con bajo contenido en grasas y colesterol y la práctica regular de ejercicio físico. Estos a su vez contribuyen a que se atrasen o eviten causas más importantes de minusvalías prematuras o de mortalidad en la vida adulta, como enfermedades cardiovasculares, trombosis, diabetes y cáncer.
características le ponen gran peso a su aspecto físico. La identidad empieza con la aparición de la padre, el desarrollo de la conciencia del yo, el surgimiento de la independencia en la infancia y alcanza su última fase cuando se realiza la vida entera y se produce la integración en la vejez. Esta identidad está dada por algunos factores, uno de ellos el estatus de identidad y desarrollo. Es decir, aquí tenemos un concepto de compromiso que se define como la parte del desarrollo de la identidad en la que el adolescente muestra interés en lo que va a hacer. Puede tener distintas identidades. Una es la identidad difusa, en donde no existe experimentación de crisis o no hay una realización de compromiso. Una identidad hipotecada, cuando este individuo se ha comprometido pero no ha experimentado una crisis. Un ejemplo de ello puede ocurrir cuando los padres transmiten compromisos a sus hijos. Una moratoria de la identidad, cuando los individuos se encuentran en medio de una crisis. Y finalmente, el logro de la identidad aparece cuando estos individuos han pasado por una crisis y ya han adoptado un compromiso concreto. Otro aspecto son las influencias familiares en la identidad. Es decir, existen padres democráticos, los cuales van a permitir que los adolescentes participen de forma activa en las decisiones de la familia, por lo tanto van a fomentar este logro de identidad. Sin embargo, existen padres autocráticos, los cuales van a continuar este comportamiento sin darles la oportunidad de expresar sus opiniones a dichos adolescentes, por lo tanto, hay un impedimento en el logro de la identidad. Cabe mencionar que para ver un ambiente familiar que fomente este desarrollo de identidad, tiene que tener individualidad e interacción. Y por último, existen factores culturales y étnicos de la identidad, los cuales son un aspecto básico y duradero del yo, que incluye la pertenencia a un grupo étnico y las actitudes y sentimientos relacionados con esa pertenencia. En la familia, el fomento principalmente es la autonomía y el apego. Sin embargo, también pueden surgir intercambios fuertemente emocionales, con cada parte de la disfunción insultando, amenazando y haciendo lo que sea necesario para conseguir el control. La mayor parte de los padres anticipan que su hija adolescente experimentaría alguna dificultad a la hora de adaptarse a los cambios que suponen a la adolescencia, pero pocos pueden imaginarse y predecir la fuerza que presentan los deseos de estos jóvenes de pasar más tiempo con sus amigos y la profunda decisión de los adolescentes de demostrar que son ellos y no sus padres los responsables de sus éxitos y fracasos. La capacidad para conseguir autonomía y controlar las propias conductas en los adolescentes se adquiere a través de las reacciones adecuadas por parte de los adultos ante las ansias juveniles de ejercer el control. La autonomía de la que disfrutan los adolescentes también se ve influido por las diferencias culturales. Teniendo en cuenta que una habilidad en constante desarrollo para los adolescentes es la capacidad de pensamiento para nuevos horizontes cognitivos y sociales, entra la teoría de Piaget, la cual nos hace mención que los adolescentes son capaces de crear situaciones verosímiles. Estas son hipotéticas, pero el adolescente intenta razonar de forma lógica sobre ella. Por lo tanto, el concepto operacional planteado por Piaget dice que los adolescentes poseen la capacidad cognitiva necesaria para desarrollar hipótesis o suposiciones sobre las maneras de resolver problemas, como por ejemplo una ecuación algebraica. Por otro lado, el egocentrismo en la adolescencia es la conciencia exacerbada de sí mismos que tienen los adolescentes. David Elkin considera que el egocentrismo en la adolescencia puede dividirse en dos tipos de pensamiento social, la audiencia imaginaria y la fábula personal, donde la audiencia imaginaria hace referencia a la conciencia exacerbada en los adolescentes en su convencimiento del interés hacia ellos mismos, mientras que la fábula personal hace que los adolescentes se consideren únicos e invulnerables. Por ello, es que la transición de la escuela de primaria al instituto secundaria, a pesar de que constituye una experiencia normativa para estos niños, puede ser una causa de estrés, ya que dicha transición tiene como un lugar en un momento en el que se producen otros muchos cambios de forma simultánea, tanto en el individuo como en la familia y en la escuela. Por lo tanto,
En estos cambios se incluyen la pubertad y las preocupaciones relacionadas con la imagen corporal.
La madurez se define como el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades que emanan de las relaciones en medio de una serie de transformaciones físicas y psicológicas relacionadas al envejecimiento. Los adultos, durante su madurez, comienzan a observar lo que han vivido y reflexionan acerca de cómo han empleado su tiempo. Además, contemplan su futuro pensando cuánto tiempo les queda aún para lograr sus objetivos vitales deseados. El aumento de la esperanza de vida ha propiciado que se genere un aumento en el porcentaje de la población que llega a la vejez. La madurez es la etapa caracterizada por cambios, giros y vueltas. La madurez comienza entre los 40 años de edad y se extiende hasta los 60 años de edad. La madurez comienza más tarde para los individuos activos, sanos y productivos. El comienzo de la madurez se retrasa gracias a los estilos de vida saludables que caracterizan cada vez más a las personas y también gracias a los avances médicos. Los cambios físicos que suceden durante la madurez son de forma gradual y su magnitud varía de un individuo a otro. La probabilidad o el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas está relacionado con la estructura genética y factores relacionados a los estilos de vida. A los 40 y 50 años de edad, la piel comienza a arrugarse, volverse flácida, hay pérdida de depósitos de grasa y de colágeno, aparecen manchas en la piel, el pelo se vuelve liso y canoso y hay una disminución de la producción de melanina. Con frecuencia, los adultos maduros se someten frecuentemente a intervenciones de cirugía estética porque se rechaza el tener una apariencia que los hace ver viejos, ya que los signos de envejecimiento están influidos por la cultura. Durante la madurez, la altura se reduce y aumenta el peso. Se presenta la sarcopenia, que es la pérdida de masa y fuerza muscular, lo que nos lleva a una pérdida de la fuerza física. Los tendones y ligamentos pierden eficacia. Hay rigidez en las articulaciones y hay una mayor dificultad en sus movimientos. Asimismo, también hay una pérdida paulatina de la masa ósea que genera que los huesos sean más susceptibles a rupturas y el proceso de curación sea más lento. La adaptación ocular sufre una disminución drástica ya que existe una dificultad para fijar los objetos cercanos, lo que provoca que muchos adultos en esta etapa comiencen a usar lentes bifocales. La capacidad auditiva se disminuye ya que la sensibilidad de las frecuencias elevadas es oída con una menor frecuencia. También es la etapa en donde más se presentan problemas del sistema cardiovascular, ya que aparecen la hipertensión, niveles elevados de colesterol, depósitos grasos y los tejidos cicatrizantes se acumulan en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que provoca una reducción del flujo sanguíneo. La tensión arterial también aumenta, sin embargo, se puede controlar con un peso y una dieta adecuada. La capacidad pulmonar se ve disminuida, ya que los tejidos pulmonares pierden elasticidad. Dicha capacidad puede mejorar si se abandona el consumo de tabaco. Los periodos de vigilia se hacen más frecuentes y se reduce el sueño profundo. Las enfermedades crónicas aparecen de forma lenta y su incidencia aumenta. Las enfermedades crónicas más comunes durante la madurez difieren en el caso de hombres y de mujeres, y estas son la principal causa de muerte para los individuos maduros. Las principales enfermedades que afectan son las enfermedades cardíacas, el cáncer y las enfermedades cerebrovasculares. El efecto acumulativo del estrés
afecta a la salud en la etapa de madurez. Dicho estrés provoca que los virus y las bacterias se multipliquen con mayor velocidad, siendo esta la causa de aparición de enfermedades. Asimismo, el sistema inmunológico disminuye con el proceso de envejecimiento. El estrés genera una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. La estabilidad emocional y la personalidad son factores vinculados con el estado de salud. La dureza del carácter es un rasgo de la personalidad caracterizado por la sensación de compromiso, control y por la percepción de que los problemas constituyen nuevos retos. Con respecto a la vida social, la salud de la madurez está relacionado con la calidad de las relaciones sociales. La mujer durante esta etapa sufre del proceso de menopausia. Esta normalmente inicia al finalizar la cuarentena o en la entrada de la cincuentena. Los signos y síntomas más comunes son la depresión, cefalea, alteraciones del estado de ánimo, palpitaciones. Sin embargo, existen notables variaciones en la forma en que las mujeres viven esta experiencia. Durante esta etapa existe pérdida de la fertilidad, por lo tanto, las mujeres en esta etapa suelen mencionar que se enfrentan al reloj biológico porque ya no pueden retrasar más las cuestiones relativas a tener hijos. En el caso de los hombres, se produce una cierta disminución en los niveles de hormonas y de la actividad sexual. Experimentan estos cambios entre los 50 y 70 años de edad. Existe una disminución de la testosterona, sin embargo, no se pierde la fertilidad, pero sí se disminuye el apetito sexual, la erección es menos frecuente y menos firme. En ambos casos, tanto como para la mujer y para el hombre, el factor que determina los diferentes niveles de actividad sexual son si estos tienen convivencia con un cónyuge o pareja. Con lo que respecta a las capacidades cognitivas, la inteligencia cristalizada, es decir, la información y las capacidades verbales acumuladas por un individuo, siguen en aumento. Sin embargo, la inteligencia fluida, que es la capacidad para razonar de manera abstracta, comienza a disminuir. Con respecto al procesamiento de información, los cambios que se producen en el procesamiento de la información durante la madurez están relacionados con la velocidad del procesamiento, la memoria, el conocimiento experto y las habilidades para resolver problemas. La velocidad del procesamiento de la información va a disminuir durante esta etapa. En la primera parte de la madurez no se produce una disminución alguna de la capacidad memorística, o bien se trata de un descenso mínimo que no tiene lugar hasta la última parte de la madurez o hasta la vejez. A partir de la madurez se necesita más tiempo para aprender nueva información. El descenso en la capacidad memorística que se produce en los últimos años de la madurez está relacionada por el exceso de información que continúa acumulándose a lo largo de la vida adulta. La reducción de la memoria suele ocurrir cuando los individuos no utilizan estrategias memorísticas. El conocimiento experto implica poseer un conocimiento o una comprensión amplia y muy organizada de un campo del saber específico. Este conocimiento suele ser resultado de muchos años de experiencia, aprendizaje y esfuerzo. Con respecto a la resolución de problemas prácticos, esta se aumenta debido a la mayor experiencia que los individuos poseen. En el ámbito laboral, los adultos maduros pueden alcanzar su nivel máximo en el escalafón profesional y estos ingresos. Sin embargo, la progresión de las trayectorias profesionales durante la madurez es muy diversa, ya que muchos adultos pueden ser discriminados por su edad o bien pueden encontrar un empleo
pero es complicado para su edad. La madurez constituye un periodo de evaluación, valoración y reflexión sobre el trabajo que realizaron y que realizarán y el que desean desempeñar en un futuro, para que así los individuos puedan reconocer sus limitaciones, establecer si desean cambiar el empleo, su orientación laboral o planificar su jubilación. El grado de satisfacción producida por el trabajo aumenta porque se incrementa el salario recibido. Se ocupan mayores puestos con un mayor reconocimiento o se obtiene una mayor seguridad laboral. Muchos adultos consideran el tiempo de ocio aburrido e innecesario. Sin embargo, es importante disfrutar el bien del ocio. El ocio se va a definir como un periodo de tiempo de naturaleza placentera que sigue al trabajo y en el que los individuos disponen de libertad para realizar actividades elegidas por ellos mismos y para desarrollar sus propios intereses. La mayoría de los adultos disponen de más dinero y tal vez también puedan disfrutar más tiempo libre y vacaciones pagadas. De esta manera, para muchos individuos, la madurez constituye el primer momento de sus vidas en el que pueden diversificar sus intereses personales. Durante la etapa de madurez, la espiritualidad y la religión constituyen una parte importante de sus vidas. Las mujeres muestran un mayor interés por la religión que los varones. La religión hace que los individuos hagan frente de manera más eficaz a los problemas que se encuentran en sus vidas, ya que algunos psicólogos consideran que la oración y el compromiso religioso son estrategias defensivas para hacerle frente a las dificultades. Cada día el adulto maduro comienza a encontrarse más con la idea de la muerte, especialmente cuando viven el fallecimiento de sus padres o de algún familiar o amigo cercano. Además, al reconocer que disponen de menos tiempo en sus vidas, los individuos comienzan a plantarse el por qué existen, qué desean obtener de la vida y cuál es el sentido de sus vidas. Los individuos viven la madurez de distintas maneras. Los adultos maduros se enfrentan a un importante dilema en sus vidas. Este dilema es la productividad frente al estancamiento. La productividad se refiere a la preocupación por la siguiente generación, es decir, su deseo de delegar parte de sí mismo a la siguiente generación. El estancamiento se desarrolla cuando los individuos consideran que no han dejado nada digno a la siguiente generación. La productividad aumenta en el periodo que va de los 30 a los 50 años. Los adultos maduros pueden desarrollar su productividad de diferentes maneras. Existe una productividad biológica, es decir, que van a dar la vida a un hijo. La productividad parental, que educan y guían a sus hijos. La productividad laboral, donde desarrollan habilidades que luego transmiten a otros. Y la productividad cultural, donde crean, renuevan y conservan algún aspecto de la cultura para que ésta permanezca y sobreviva. Los adultos maduros colaboran con la nueva generación y la dirigen al desempeñar su papel de padres, profesores o guías o al realizar acciones que beneficien a la comunidad. Se comprometen a preservar y mejorar a la sociedad y se muestran especialmente preocupados por la productividad y por servir de guía para los individuos más jóvenes. El caos y el estrés puede resultar característico de un ámbito concreto en la vida de una persona. Es decir, una crisis en la madurez puede estar dado por acontecimientos como la pérdida del empleo, problemas económicos, aparición de enfermedades, etcétera.
El contexto social de un grupo de edad en concreto puede alterar su reloj social, es decir, el calendario que determina el momento en el que los individuos han de completar ciertas tareas vitales se ve modificado. Los relojes sociales nos sirven de guía en nuestras vidas, para que de esta manera los individuos cuyas vidas no están sincronizados con estos relojes sociales no muestren mayores niveles de estrés, ya que no están en la edad adecuada. En un contexto cultural, se tiene que tomar en cuenta que en muchas culturas no industrializadas, el concepto de madurez no está delimitado o simplemente no existe. La madurez depende del grado de modernización de la cultura en algunas comunidades. Cuando las mujeres llegan a la madurez, se disfruta una serie de ventajas, ya que son liberadas de las restricciones que se imponían a las mujeres jóvenes en su comunidad, y su trabajo suele ser de coordinación, asignando tareas y encargos a mujeres de menor edad. Con respecto a las relaciones cercanas, en la madurez se produce un aumento del amor afectuoso o de compañía. La atracción física, el romance y la pasión pierden interés, mientras que la seguridad, la lealtad y el interés emocional adquieren más importancia. En el matrimonio, los miembros llegan a encontrar una base sólida y profunda sobre la cual asentar su relación, ya que se dispone de más tiempo para realizar actividades juntos que los pueden ayudar a tener una mejor visión positiva sobre su matrimonio. Con respecto al divorcio, las parejas que se divorcian durante la madurez suelen presentar emociones reprimidas, es decir, se muestran evasivas, alineadas y son distantes. Usualmente, uno de los miembros de la pareja que se divorcia suele sentir que su vida está vacía. Cuando un hijo comienza su vida adulta y empieza a desarrollar su propia trayectoria profesional o a vivir en un núcleo familiar, los padres comienzan a presentar el síndrome de nido vacío. Sin embargo, este vacío vuelve a llenarse cuando un hijo adulto regresa al hogar paterno tras una trayectoria profesional poco exitosa o tras un divorcio. Sin embargo, esto tiene desventajas, ya que se crea un desequilibrio entre la vida familiar, en donde el hijo se siente que limitan su independencia y los padres se sienten invadidos. Con respecto a las relaciones entre hermanos y amigos, estas amistades continúan siendo igual de importantes en la madurez como lo fueron en la juventud. Asimismo, los hermanos que se demostraron cercanos durante la etapa de la niñez lo seguirán siendo durante la etapa de la madurez. En la etapa de la madurez es la etapa en donde muchos adultos se convierten en abuelos por primera vez. Durante esta etapa se representa una satisfacción con los nietos, ya que resulta más sencillo ser abuelos que padres. El divorcio de los padres, los embarazos adolescentes y el consumo de drogas son las principales razones por las que los abuelos deben de volver a asumir el rol de padres. A los adultos maduros con frecuencia se les ha denominado la generación del sándwich, la generación estrujada o la generación sobrecargada, por las responsabilidades que emanan de sus hijos adolescentes o jóvenes por un lado y de sus padres ancianos por otro. Ahora nosotros como equipo 1 les hablaremos acerca de la vejez. La vejez tiene 5 puntos importantes, los cuales son las teorías de desarrollo socioemocional, el yo y la soledad, las familias y las relaciones sociales, el origen étnico, género y cultura,
Y por último, el envejecer de manera positiva. Ahora comenzaremos por hablar de las teorías de desarrollo socioemocional, las cuales son 5, y estas son la teoría de Erikson, la de desvinculación, la de la actividad, la de la selección socioemocional y por último la de la selección, optimización y compensación. Ahora, la teoría de Erikson hace una reflexión acerca del pasado. El individuo anciano lo analiza, lo observa y reflexiona acerca de lo que recuerda. Cuando éste lleva una vida bien empleada, logrando satisfacción, se llega a la integridad, pero cuando su vida es más bien negativa, se llega a la desesperanza. Pero esta teoría nos dice que esto puede ayudar a que se prepare para la muerte y así se reduzca su temor hacia ella. Por otro lado, la teoría de la desvinculación nos dice que los adultos ancianos deberían de separarse de la sociedad para así poder disfrutar una mayor satisfacción por sus vidas. Pero esta teoría solo tiene importancia histórica, ya que la que veremos a continuación la descarta. Y esta es la teoría de la actividad. Esta nos dice que si los adultos ancianos se mantienen activos, con altos niveles de energía y de productividad, envejecerán de una manera más positiva y se muestran más felices, lo cual contradice totalmente a la teoría de la desvinculación. También tenemos la teoría de selección socioemocional, y esta nos indica que los adultos ancianos eligen de manera consciente el disminuir el número total de sus contactos sociales y se decantan por dedicar cada vez más tiempo a los momentos emocionalmente provechosos con familiares o amigos. Y por último tenemos la teoría de la selección, optimización y compensación, la cual nos dice que el envejecimiento positivo está relacionado con 3 factores fundamentales, que son la selección, la optimización y la compensación. La selección va a estar basada en la idea de que tienen una disminución de su funcionamiento general, lo que les exige una reducción del rendimiento en las áreas de la vida. La optimización nos va a indicar que se resulta posible mantener el rendimiento en ciertas áreas a través de la práctica continua. La compensación, por otro lado, es de importancia cuando las tareas de la vida exigen un nivel de capacidad que supera al potencial de rendimiento del individuo anciano. Ahora comenzaremos a hablar del segundo punto, el cual es el yo y la soledad. Este nos dice que al llegar a la edad de adulto mayor, se va a disminuir el autoestima debido al deterioro del aspecto físico y al trato negativo hacia los ancianos por parte de toda la sociedad. También nos habla de la existencia de estereotipos de la discriminación hacia los ancianos, donde se nos indica que se les niega la oportunidad de tener un trabajo, pues la mayoría de las personas comentan que son rígidos y poco inteligentes. Y también nos habla de un rechazo familiar, pues son considerados poco atractivos, enfermos y también como estorbos. También se nos habla de los aspectos políticos, pues el ser un anciano significa en este ámbito que es más gasto para la sociedad en relación a que se padece un mayor número de enfermedades y no aportan nada de remuneración. Ahora, en cuanto al cuidado de los ancianos, este supone un factor estresante para ellos, ya que las personas que cuidan de ellos tienen familia y obligaciones que realizar, por lo que supone que los ancianos se sienten presionados, ya que necesitan que otros cuiden de ellos. En cuanto a los ingresos, se va a presentar un mayor predominio en las mujeres que viven solas, aunque la cantidad total de sus gastos ya haya disminuido. El apoyo con el que algunos de ellos cuentan es la seguridad social, pues esta es su única fuente de ingresos. Ahora, continuando con nuestro tercer punto, que son las familias y las relaciones sociales, nos habla de una diversidad de estilos de vida entre los adultos ancianos. Esto nos indica que hay ancianos casados, adultos ancianos divorciados o que se vuelven a casar, también adultos ancianos que nunca se han casado y también algo muy importante que es el amor y sexo en las relaciones de adultos ancianos. Otro aspecto muy importante son los padres ancianos y sus hijos adultos.
ya que esta relación genera dos tipos de percepciones: las positivas, donde se involucra el amor, la asistencia recíproca y los valores compartidos, y la negativa, donde nos habla de un aislamiento, conflictos y problemas familiares, maltrato, falta de cuidado y estrés. Un aspecto del que también se nos habla son los bisabuelos, ya que ellos son los encargados de transmitir la historia familiar, contándoles a los nietos, sus hijos y sus bisnietos los orígenes de la familia, los logros de cada uno de los miembros de esta, las situaciones por las que han vivido y cómo han cambiado sus vidas con el transcurrir de los años. Algo importante en las relaciones de los adultos ancianos es la amistad, ya que el número de amigos de los hombres ancianos disminuye, así como también el deseo de establecer nuevas amistades y de participar en actividades fuera del entorno familiar. En las mujeres no se presenta ningún cambio. Otro aspecto del que debemos hablar es el apoyo e integración social, ya que para ellos el participar en tareas de voluntariado durante la vejez se relaciona con la existencia de una serie de beneficios para el individuo, ya que se muestran más satisfechos con sus vidas y muestran niveles inferiores de depresión y ansiedad. También tenemos el altruismo y voluntariado, que se encuentra relacionado con la reducción de los síntomas de enfermedades y con las capacidades que tiene el anciano de cubrir sus propias necesidades de tratamientos sanitarios, y también hace disminuir la probabilidad de que un adulto anciano deba residir en algún tipo de institución. Nuestro cuarto punto sería el origen, el género y la cultura. Hablemos primero del origen étnico. La tercera edad en las minorías es preocupante debido a las evidentes desigualdades que ellos sufren. Las más afectadas son las afroamericanas e hispanas, las cuales han desarrollado mecanismos para hacer frente a las dificultades que se les presentan. Tenemos como ejemplo los vecindarios, donde la mayoría de habitantes son minorías étnicas, también la extensión de sus redes familiares y los centros religiosos. En cuanto al género, el ser una persona mayor es difícil, pero es peor aún para las mujeres mayores, ya que ellas sufren el doble de discriminación por su edad y por el sexismo. Las mujeres de minorías étnicas sufren todavía el triple de la discriminación, ya que a ellas se les juzga por la edad, por su sexo y también por su origen étnico. En cuanto a la cultura, la posición de relevancia que los ancianos ocupan en la cultura va a ser que ellos poseen conocimientos que se deben valorar, también que controlan recursos fundamentales para el grupo o familia, que existe una continuidad en los roles desempeñados a lo largo de su ciclo vital. También se nos dice que los cambios de rol motivados por la edad van a implicar una mayor responsabilidad, autoridad y capacidad para orientar a otros. Otro aspecto importante es la familia extensa, ya que esta es una característica de la cultura y el anciano está integrado a este sistema de la familia. Y por último tenemos nuestro quinto punto, que es envejecer de manera positiva. Para esto debemos cambiar los estereotipos que tenemos de la vejez, ya que muchos de los ancianos se van a encontrar resistentes y sanos, lo cual va a representar aspectos beneficiosos. El envejecer de manera positiva implica llevar una vida activa, el tener capacidades cognitivas positivas, tener un buen nivel de relaciones, apoyo social y también la ausencia de la enfermedad. Para mantenerse activos deben salir de su casa, asistir a reuniones, participar en actividades organizadas, también viajar y hacer ejercicio, entre otras cosas. Los ancianos se sienten más satisfechos con su vida, ya que esto implica controlar el entorno y poseer la sensación de autosuficiencia.